Bueno, pues el día de hoy, la exposición va a ser sobre agrafias, coordinó la doctora María Guadalupe Leiva Cárdenas y presenta una servidora. Bueno, vamos a empezar con un poquito de historia. Fue Le dio el término de agrafia para describir estos trastornos que habían en la escritura. Aún así, los primeros trabajos que se reportaron de tipo localizacionista se deben a Ogle en 1867 y más o menos un siglo después, Nilsson en 1946. Ambos autores describieron la grafia como un síndrome que era extremadamente raro y se enfocaron en buscar un centro de la escritura en el cerebro. Nilsson lo localizó en el pie de la segunda circunvolución frontal y la circunvolución angular, y especuló que ambos centros trabajaban en conjunción con el área de Broca para posibilitar la escritura. Ambos autores lo que hicieron fue distinguir entre las agrafias periféricas y agrafias centrales, aparte de la forma pura o aislada de esta patología. En este resumen como tal, en esta presentación, nos vamos a basar en el modelo de clasificación que propuso Benson y el neuropsicólogo Alfredo Ardila en 1996, que también ellos siguieron la misma clasificación sobre los padecimientos que son las agrafias que son de tipo central y de tipo periférico. Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta que la habilidad para escribir puede alterarse como consecuencias de defectos en el lenguaje, como lo podemos ver en las afasias, y de otros elementos no relacionados con el lenguaje, por ejemplo, el motor y el espacial. Para escribir, nosotros sabemos que necesitamos de un conocimiento de los códigos del lenguaje, como los fonemas y las palabras y los fonemas en grafemas. Este conocimiento del sistema grafémico, en este caso del alfabeto, una habilidad también para realizar los movimientos finos y un manejo adecuado del espacio que permita distribuir, juntar y separar las letras cuando nosotros escribimos. Por eso es natural que nosotros cuando veamos pacientes vamos a ver que vamos a encontrar diferentes tipos de agrafia. Recordemos que la escritura, al igual que la lectura, se aprende hablado, y cuando el niño ha alcanzado una competencia lingüística, vocabulario y gramática, a los 5 o 6 años aproximadamente, él va a ser capaz de contar una historia sobre algo. Por lo tanto, la grafia será esta alteración adquirida en un paciente que anteriormente ya había aprendido a reproducir la escritura. Y esto se va a producir a causa de una lesión cerebral, ya sea traumatismo, infecciones, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, como ya lo hemos visto con anterioridad. Okay. El proceso cognitivo implícito en todos estos modelos propuestos durante los últimos años se podría resumir en esta diapositiva. Depende de componentes lingüísticos centrales comunes, como el léxico ortográfico o el sistema semántico, a todo proceso lingüístico. Por otra parte, va a emplear también componentes cognitivos específicos para la producción de letras. Y cuando nosotros le dictamos al paciente, este requiere de un análisis auditivo íntegro. Poner la información auditiva en estas unidades fonológicas, o silábicas, que se pueden emparejar con unidades fonosilábicas y posteriormente con palabras conocidas de la lengua en el léxico fonológico que tenga cada paciente. Después se va a activar la forma ortográfica de palabras y directamente o después de un acceso a la información semántica, que en este caso sería por la ruta léxica. Después de un momento dado de estas entidades abstractas correspondientes a las palabras conocidas en su forma escrita o unidades grafosilábicas que las forman, y estas ponen en marcha la producción motoras de las palabras a escribir. Como he mencionado, en la lectura distinguimos al menos una ruta más, la ruta subléxica, que permite en el caso de la escritura escribir, valga la redundancia, las palabras novedosas o pseudopalabras, y emplea un proceso de conversión fonema-grafema. En las últimas décadas, la diferenciación entre descripción cognitiva y las agrafias se ha mantenido,
Y un ejemplo de esto es esta clasificación, que es la clasificación de Benson y Ardila de 1996. Y bajo el primer enfoque se describen trastornos neurológicos, las afasias y otros trastornos que veremos más adelante, y en su asociación con las agrafias. Estos trastornos también pueden incluir apraxias. Vamos a mencionar la apraxia idiomotora y constructiva, los estados confusionales agudos, la enfermedad de Parkinson, y desde el punto de vista psicolingüístico, esa interrupción súbita funcional en el procesamiento de la escritura, en este caso siguiendo un modelo neurocognitivo. Entonces vamos a empezar con la clasificación clásica o neurológica de las agrafias, donde se subdividen agrafias afásicas, no afásicas y otros trastornos de la escritura. En el caso de la subclasificación de las agrafias afásicas, trastornos del lenguaje, puede haberlas de tres tipos, como vemos aquí, la agrafia fluente o la de Wernicke, la no fluente o la de Broca y la de conducción, cada una de las cuales va a mantener relación con las afasias fluentes y no fluentes respectivamente. Vamos a ir desglosando cada una de ellas. En el caso de la grafia de Broca, perdón, o no fluente, se va a caracterizar por una producción escasa, difícil, va a ser lenta, torpe, abreviada y agramatical con paragrafias literales, va a haber repeticiones y omisiones de letras. Estas últimas están pobremente formadas con presencia de alteraciones ortográficas. Se mantiene una correspondencia escrita con los déficits que también nosotros observamos en el lenguaje que tiene el paciente con afasia de Broca. Como podemos ver aquí, en este pequeño texto, en esta escritura se ve ella, lavan plato, el chico llegan y ya no se entiende. Entonces, en este tipo de escritura, vemos aquí que están las paragrafias literales y que tiene un déficit gramatical, tiene omisiones de letras, en vez de poner ellas, pone ella, no tiene no hay buena conjugación en el verbo tampoco. Les quise poner esta tablita que es ilustrativa, también está dentro de la clasificación de Benson y Ardila, de la producción oral y escrita en la afasia y la grafia de Broca. Y podemos ver que hay, en cuanto a la producción, en ambas es escasa, las dos son con esfuerzo. En el caso de la afasia, la articulación es pobre, en el caso de la grafia, pues la caligrafía es pobre. Las frases son cortas, la producción es abreviada, hay disprosodia en la afasia de Broca. Evidentemente no podemos comparar la disprosodia en el lenguaje escrito porque la disprosodia es una alteración en la expresión de estos elementos melódicos y rítmicos propios del lenguaje y se van a acoplar al estado emocional en el que habla el paciente y al oyente también. Va a haber agramatismo en ambas y en la fase de Broca va a haber simplificaciones silábicas y en la grafia un pobre deletreo. Ahora tenemos la grafia de Wernicke o la grafia fluente. Esta se va a caracterizar por una producción intacta y a veces excesiva de esta escritura, sin dificultad en la caligrafía. Las letras se escriben con presencia de paragrafias. En este caso, en este texto son literales, ahorita lo vamos a analizar, aunque se conserva la gramaticalidad y la longitud de las frases, pero con un número de errores que va a variar en ocasiones tanto que llegue a impedir la comprensión del texto que el paciente escribe. Estos pacientes también pueden presentar neologismos. Si nos fijamos en el texto, podemos detectar estas fallas que presentan estos pacientes. Aquí en este texto dice dos nicas, o sea, dos niñas están comiendo en vez de comiendo galletas, y su padre no las ve. Tiene estas paragrafias, perdón, literales, caburete por taburete, está a punto de caerse, la señora mientras ranto, tanto, este,
Este es un ejemplo muy claro de estos pacientes que la longitud, si se fijan, está muy bien, si usa sustantivo, si usa verbo, predicado, pero tienen estas, no está tan simplificado como en la grafía de Broca, pero tienen estas paragrafias literales evidentes. Esta es otra tabla, pero ahora con la comparación del lenguaje y escritura en la fase de Wernicke, y observamos que en ambas la producción es fácil, hay buena articulación, letras bien formadas, longitud de frase normal, la prosodia en este caso en la fascia normal, hay ausencia de nombres, parafasias y paragrafias, respectivamente. La grafia en la fase de conducción, aquí la escritura se va a caracterizar por ser espontánea, y es mejor que al dictado. Aparecen las paragrafias literales al escribir palabras complejas o poco conocidas para el paciente o también va a batallar el paciente para las pseudopalabras. La persona es capaz de reconocer que la palabra está mal escrita, pero cuando intenta escribirla bien comete cada vez más errores. Por eso su escritura en estas personas está llena de tachones, autocorrecciones, borran mucho. Si nos fijamos en esta imagen, cuesta mucho trabajo saber qué escribió el paciente por este exceso de tachaduras y podemos ver que las palabras que escribió mejor son 8, 15, 10.003 y eso con todo y sus correcciones encima de las primeras letras que había colocado el paciente con anterioridad. La demás escritura, si nos fijamos, los otros números escritos es incorrecto. A esto se le puede añadir paciente. En algunas ocasiones no es capaz de recordar cómo se escribe la palabra y la escritura se vuelve aún más lenta y difícil. Okay. Vamos a continuar con las agrafias no afásicas. Estas se van a subclasificar en la motora, que al mismo tiempo se va a dividir en parética, hipocinética, hipercinética, la pura, la práxica y la visoespacial. Vamos a empezar con la grafia motora. Este es el resultado de las lesiones del sistema nervioso central que implican los núcleos de la base, el cerebelo y las vías corticoespinales, o de lesiones que afectan los nervios periféricos, que estas pudieran impedir o alterar la escritura, como una disminución o un aumento excesivo en el movimiento de los miembros superiores. En la grafia parética, el paciente no tiene un control motor correcto a causa de esa lesión en los tractos espinales o en los nervios periféricos, o en el caso de que tuviera alguna lesión en la corteza frontal motora, y esto va a dificultar no tan solo el agarre del lápiz, sino con más razón el movimiento de control fino para escribir. Nosotros sabemos que para escribir no solamente es tomar el lápiz y hacerlo, sino que necesitamos de una adecuada velocidad, una adecuada fuerza, la dirección y la coordinación de todos los músculos para saber lo que vamos a hacer y esta actividad tan fina como lo es la escritura. En la grafia hipercinética, bueno, ambas agrafias, ya sea la hipocinética y la hipercinética, se producirán como consecuencia de ese. Pero en el caso de la grafia hipercinética, esta se va a producir como una enfermedad que cursa con movimientos hipercinéticos, como una corea o alguna enfermedad que cause cualquier tipo de temblor constante. La escritura se va a desorganizar ante la dificultad que tiene este paciente para controlar esa motricidad fina necesaria para la escritura. Y si observamos en esta imagen, el paciente tiene unos trazos de escritura rígidos que pierden las peculiaridades de angulación de cada letra y sobre todo tiene más problemas para escribir las letras que tienen un componente circular, característico de este tipo de agrafias. En el caso de la grafia hipocinética, que es propia de los enfermos con patología vascular o los enfermos o los pacientes que tengan la enfermedad de Parkinson,
La escritura es micrográfica, a veces con tendencia a la extinción, es decir, el paciente va a escribir con un determinado tamaño, generalmente es micrografía, pero conforme va escribiendo las letras va a desaparecer y se vuelve completamente indescifrable, como lo podemos ver en esta imagen. Si nos damos cuenta, si no tuviéramos el enunciado ejemplo, esta mañana he venido a ver a la doctora que es muy guapa y tiene XXX, prácticamente no podríamos darnos cuenta qué había escrito el paciente por el tamaño de letra tan pequeño. Bueno, ya expliqué las agrafias motoras, ahora veamos la agrafia pura. Esta hace referencia al trastorno de la escritura que no se va a acompañar de otros déficits del lenguaje, ni alteraciones en la planificación motora, ni alteraciones visoespaciales. Este es un trastorno extraño cuyo origen ha sido motivo de controversia durante muchos años, porque desde que se describió el primer caso se insistió en la existencia de un centro específico para la escritura, como primero lo referí Ogle y Exner, del que hablaré un poco más adelante, que estaba localizado en el lóbulo frontal, en una zona próxima al área de Broca. Sin embargo, posteriormente han sido observados otros casos de agrafia pura con lesiones en el lóbulo parietal superior. Sin embargo, los pocos casos observados no han permitido estudiar y aclarar lo suficiente el origen de este trastorno, mientras que algunos autores defienden la existencia de unas áreas específicas del lóbulo parietal implicadas en la integración sensoriomotora y del lenguaje. Otros autores dicen que este trastorno es el reflejo de otros problemas que no tienen nada que ver con el lenguaje, como déficits en el control motor o una falla en la salida motora. En este ejemplo, donde el enunciado es ininteligible por completo, pareciera que encajaría más en la teoría de una falta de integración sensoriomotora o que no recibió información de estas áreas del lenguaje y el paciente solo escribió letras que aparentemente no tienen ningún significado, pero bueno, hasta que no se extienda esta investigación en este tipo de agrafias, sabremos con claridad cuál es el origen de esta afectación en estos pacientes. Entonces, Exner, que era un fisiólogo austriaco, en 1881, él fue quien atribuyó este trastorno específico de la escritura a una lesión localizada en el pie de la segunda circunvolución frontal, o sea, en el área asociativa motora. El hecho de que esta grafia sea poco frecuente se debe en parte a que hay muy poca probabilidad de que se produzcan lesiones vasculares en esta zona de manera aislada. Nosotros sabemos que cuando un paciente tiene algún evento vascular cerebral, ya sea isquémico, hemorrágico, perdón, abarca varias áreas en el cerebro y muy extrañamente son localizadas las áreas de afectación. Generalmente se nos dificulta mucho saber la causa de una lesión anatómicamente precisa en este tipo de pacientes. Entonces, para este fisiólogo también se trataría de un fallo en la salida motora que no ha recibido información y del giro angular, según lo refería él. Vamos con la grafia apráxica. En esta se van a observar errores de ortografía, reiteraciones de letras. La apraxia se observa en la escritura, en la copia, la escritura espontánea, en el dictado. Y en la clínica se observan grafemas que no están bien formados, tanto al dictado como en la escritura espontánea, aunque el deletreo oral y la copia generalmente están menos afectados, no estarán del todo normales. Las lesiones que causan este tipo de agrafia se van a situar en el lóbulo parietal superior izquierdo y generalmente se asocia a una apraxia idomotora, aunque puede presentarse en pacientes sin este tipo de apraxia. En estos casos se hablaría más de una agrafia ideatoria. Se han descrito pacientes con agrafia práxica por lesiones parietales también del lado derecho, aunque este tipo de lesiones generalmente las produce una agrafia espacial de la que hablaré más adelante. En la agrafia práxica unilateral, también llamada agrafia callosa por lesiones, pues como su nombre lo indica, del cuerpo calloso, donde el paciente va a producir solo garabatos cuando se intenta escribir. Y decía, hay dos investigadores, Watson y Heyman, lo distinguen
de 3 formas de agrafia callosa según la lesión dentro del cuerpo calloso. O sea, ellos mencionaban que las lesiones en el genu o la rodilla van a afectar más a los engrames, los patrones de estimulación específicos que se ubican en el cerebro y que estos son los que almacenan la información concreta del medio externo o el interno que se han captado a través de nuestros sistemas sensoriales. Y en el caso de las lesiones del cuerpo calloso, van a afectar más a ese feedback visual y sinestésico, y las lesiones del esplenio afectarán más el nivel lingüístico. Vamos ahora con la grafia visoespacial, de rasgos y letras, que son aspectos puramente espaciales y por aumento del margen izquierdo. Aquí se involucra un tema que ya habíamos comentado anteriormente con la doctora Leiva, que es la heminegligencia espacial unilateral. Se observa en caso de lesiones de hemisferio derecho, alrededor del 50% de los pacientes con lesiones prerrolándicas y 75% con lesiones retrorrolándicas. Tienen dificultades en la escritura. Estos pacientes con lesiones derechas generalmente cambian la caligrafía después del daño cerebral. Se dice que pueden pasar de una letra cursiva a letra de Morse o viceversa. Claro, esto siempre y cuando el paciente haya aprendido estas 2 formas de escribir. Y escriben cada letra como una unidad separada, como si se produjera una desautomatización motora, y lo mismo va a suceder cuando el paciente firma, que este es un acto automático. Sin embargo, en este tipo de pacientes sí va a estar afectado este acto. Recordemos que la escritura también depende de la capacidad para controlar adecuadamente, o sea, no es solo escribir y poner rayas sobre un papel, sino que también cuando nosotros escribimos sabemos cuánto espacio dejar, cómo orientar las palabras, secuenciarlas, planificar espacialmente y no solo escribir letras que pertenezcan a nuestro alfabeto. En el ejemplo de escritura espontánea que viene aquí, me he levantado y he ido a comprar al supermercado, vemos cómo el paciente escribe los grafemas de una manera adecuada. Sin embargo, la aceptamos de las palabras es incorrecta. Es como si no supiera distinguir o integrar a qué grafema corresponde a cada palabra y tiene ese mal acomodo de palabra por palabra. En la escritura del texto El cuervo y las palomas, en este ejemplo se observa que no únicamente escribe a la derecha del papel, sino que copia exclusivamente lo que lee a su derecha. Aunque el texto pierde todo el significado, este es un ejemplo de la escritura en un paciente con heminegligencia visual que está afectado el hemisferio derecho. Los individuos con lesiones de hecho que afectan las habilidades visoespaciales van a tener una escritura alterada, en la cual con frecuencia nosotros vamos a encontrar alteraciones de la atención del lado izquierdo del papel, y por lo tanto una escritura que se sitúa espacialmente en el lado derecho del papel, como lo vemos en este ejemplo, y alteración en la orientación correcta de las líneas, con déficits marcados en la capacidad que tiene el paciente para escribir en línea recta, y le cuesta trabajo también mantener la distancia entre estas. El déficit en la organización de los espacios entre letras, o sea, cuando junta palabras y rompe esa integridad espacial, como lo vemos en el ejemplo superior de me he levantado y he ido a comprar al supermercado. También puede haber déficits en la capacidad para organizar el contenido en un espacio determinado, de modo que las palabras van a quedar partidas o con el contenido incompleto. Con esta imagen nos puede quedar un poquito más claro por qué en la lesión derecha el paciente solo escribirá lo que ve en el texto frente a él del lado derecho. En esta imagen vemos que hay una lesión en el hemisferio derecho, por lo tanto el paciente, como hay un entrecruzamiento, no va a ver bien del lado izquierdo y solo va a plasmar lo que esté en el texto de frente a él del lado derecho. Pasamos a las agrafias psicolingüísticas o neurocognoscitivas y veamos la primera subdivisión, que serían las agrafias centrales. Se describe que las procesamiento léxico de las rutas. Las formas centrales de las agrafias, al igual que en la descripción de las alexias, como ya lo vimos, son
las que difieren más de la descripción neurológica, ya que en estas no se trata de una equiparación del trastorno oral y el escrito, sino de una descripción detallada del trastorno, de las diferentes rutas que se proponen. Y estas se van a dividir en tres según las fallas de procesamiento que tenga el paciente. El trastorno, como vemos aquí, el subléxico, que estas se van a referir a la grafia fonológico, la grafia léxica o la grafia semántica, y los trastornos múltiples como la agrafia profunda, las cuales les voy a ir describiendo. En el caso de la grafia fonológica, esta se va a caracterizar por el desorden en la conversión de fonemas a grafemas. El paciente no va a ser capaz de deletrear palabras de alta frecuencia, regulares o irregulares, y por este tipo de grafia se relacionó con la grafia fonológica en un daño en la circunvolución supramarginal y en la ínsula medial. La semiología de la grafia fonológica sí es una réplica de la lexia fonológica en cuanto a la escritura. O sea, los pacientes con agrafia fonológica escriben bien las palabras conocidas sin tener en cuenta su regularidad o irregularidad, mientras que la escritura de las pseudopalabras es la que generalmente está gravemente afectada. Las lesiones funcionales en la fonografosilábica provocaría un mayor número en estos pacientes de paragrafias. Por ejemplo, voy a escribir sobtuvo por sostuvo, y a nivel de estos trastornos se puede suponer que la escritura dictado también se puede afectar selectivamente en dos lugares cruciales de la ruta, como el léxico logofónico de entrada y el léxico logográfico de salida. Entonces, lo que va a hacer esta afectación de entrada, los pacientes van a presentar un trastorno de la escritura de palabras irregulares. Básicamente, van a tener fallas los pacientes en ese tipo de palabras que se escriben con letras que pueden utilizar letras parejas, o sea, B labial por B labiodental, la G, la J, la C, la Z, tienen problemas con la H muda. Por ejemplo, si el paciente le ponemos, le decimos la palabra habitación, pues él puede hacer esto, ¿no? Puede escribir habitación sin H, habitación con B labiodental, o habitación con Z, o sea, no sabe cuál es el grafema correcto según la ortografía que corresponde a cada palabra. En la grafia lexical superficial, en estas existe daño en las regiones angular, parietoccipital y precentral. Aquí lo que va a estar preservado va a ser la denominación y la repetición. Sin embargo, va a tener una alteración selectiva del léxico logográfico de salida. En este caso, como un trastorno en la escritura de palabras irregulares o que el paciente no utiliza con mayor frecuencia. También que para el trastorno del léxico logofónico de entrada, o sea, no deberían estar alteradas ni la repetición ni la comprensión de palabras que eventualmente estén mal escritas. Perdón, los pacientes pueden presentar también una gran cantidad de paragrafias, se van a acompañar de una preservación de la escritura, de palabras, de palabras regulares, una denominación escrita proporcionalmente afectada y una comprensión oral y escrita normal para las palabras. Esta se refiere mayormente a la dificultad para escribir palabras que el paciente no ha escuchado mucho con anterioridad o palabras ambiguas. O sea, estas palabras que se escriben de la misma forma, pero que las va a diferenciar su artículo o cambian el significado según el género. Por eso les quise poner este cuadro. O sea, si nosotros vemos, no es lo mismo decir el capital que la capital, y en mucho nos va a ayudar el contexto en el que nosotros le estemos hablando al paciente. Sin embargo, aquí en este tipo de grafias, el paciente no va a poder escribir este tipo de palabras, aunque nosotros le estemos ayudando con el contexto. O sea, si nosotros le decimos al paciente, el Papa está el Papa está en el Vaticano, a pesar de que aquí en español se escriben igual, en otro idioma pues sí tendría problema porque se escriben de manera diferente. Entonces, nosotros en español pues sí existen palabras como las que vimos anteriormente que se escriben, que suenan igual, pero se escriben diferente
y ahí es donde el paciente va a tener errores de escritura. En la grafía profunda hay una alteración de la escritura por incapacidad de deletrear palabras sin sentido o las pseudopalabras y por la existencia de paragrafias. En este caso aquí va a haber paragrafias semánticas. Esta se va a asociar también se asocia también con afasia y el sitio de la lesión es en la circunvolución supramarginal y en la ínsula medial, también como en la grafía fonológica, aunque así va a respetar la circunvolución angular. Esa es una de las características de esta grafía, que sí puede afectar como la fonológica, el área supramarginal y la ínsula medial, pero el área de circunvolución angular va a estar respetada. Las funciones de escritura de hemisferio derecho sí se van a manifestar en el caso de la grafía profunda, por lo tanto aquí nosotros podemos ver un paciente que presente la heminegligencia visual. En las agrafias periféricas se afectan procesos motores que son necesarios para producir físicamente la escritura manual. Recordemos que si se habla de una pared en mano derecha, no podremos decir que es una agrafia. En esta se van a englobar todos los trastornos que se producen en la última fase de la escritura. O sea, desde que nosotros, desde que en el momento en que se ha recuperado la palabra hasta que la escribe el paciente sobre el papel. Esto significa que el paciente sabe la palabra que tiene que escribir y de hecho sí puede deletrearla, pero le fallan los mecanismos responsables de transformarla en estos signos gráficos. En esta agrafia se incluyen la grafia espacial, la grafia práxica, que ya describí con anterioridad y son idénticas a las descripciones del enfoque neurológico en cuanto a su clínica y a la localización que se ha observado de las lesiones. Solo hay que destacar que las lesiones funcionales se situarían en este nivel de la producción aferente y de ese feedback, bien existen dentro de las periféricas la grafia alográfica y la grafia del buffer grafémico que no pertenecen a la clasificación de Benson y Ardila, pero solo las voy a mencionar muy brevemente. Entonces, la alográfica lo que habla es que esta se va a deber a trastornos funcionales en el componente alfabético, o sea, en otros modelos denominado componente alográfico. Este componente contiene las letras de forma abstracta. Quiere decir que hay una alteración para la correcta producción de la caligrafía, ya sea la dirección de la escritura, cuándo escribir mayúsculas, cuándo siguen las minúsculas y cómo escribir la letra cursiva, cómo escribir la letra de molde. Estos pacientes van a presentar lesiones en regiones posteriores izquierdas y en el caso de la grafia del buffer grafémico se debe a una lesión del acceso desde el componente alfabético hasta la producción de la escritura. Caramanza y colaboradores le llamaron a esto buffer grafémico. Estos errores se van a presentar en los pacientes donde no se ven afectados por factores lingüísticos, ya sean palabras versus las pseudopalabras, y por eso se clasifica como una grafia periférica. Los errores observados en esta grafia son omisiones, sustituciones, el paciente va a insertar más letras, va a hacer transposiciones. Esto lo va a hacer tanto al dictado como al espontáneo, y las letras suelen estar, generalmente sí están bien formadas, y se puede apreciar que el paciente va a tener ese efecto de extensión, o sea, el paciente quizá las primeras palabras las va a escribir bien, sin embargo, cuando uno ya le dicta una oración o él quiere escribir una oración, ahí es donde va a entrar este almacén de tipo memoria de trabajo y es donde el paciente va a presentar fallas, va a presentar esas omisiones, sustituciones, inserciones y todo lo que ya mencioné. Las lesiones observadas en este tipo pacientes generalmente son variadas e incluyen desde regiones frontoparietales, parietales izquierdas, así como región frontotemporoparietal derecha. Y este tipo de agrafia se ha observado mayormente en pacientes con demencia de tipo Alzheimer. Bueno, ya casi terminamos. Vamos ahora con las alteraciones con otras alteraciones de la escritura.
Estas se van a subdividir en hemiagrafia, estados de frontal, vamos a ver cada una de ellas. En la hemiagrafia se presenta posterior a la sección del cuerpo calloso o la callectomía. Estos generalmente se dan después de tratamientos para controlar a los pacientes que tienen epilepsia o por remoción de algún tumor cerebral, y estas van a alterar la escritura dependiendo del área de resección y dejará intacta la habilidad para escribir con la mano menos afectada, según el tipo de resección que se hizo a nivel del cuerpo calloso. Se ha propuesto que el hemisferio izquierdo es importante para el lenguaje, para las actividades motoras como la escritura, y es necesario también para escribir con la mano izquierda. La grafia con la mano izquierda se observa en casos de daño generalmente localizados en el cuerpo calloso. Recordemos que el cuerpo calloso, que está, el que vemos aquí en rojo, con esos 200 millones de fibras nerviosas que sirven como enlace entre los dos hemisferios para que ambos trabajen en forma conjunta y complementaria, que el hemisferio izquierdo, en pocas palabras, va a procesar las palabras y los números, esta capacidad para las matemáticas, lectura, escritura, procesa la información paso a paso, va a analizar y abstraer, cuenta, mide el tiempo y obtiene nueva información al usar datos disponibles. Y el hemisferio derecho, pues va a permitir ver las cosas en el espacio y cómo se combinan las partes para formar el todo, y permite procesar las metáforas y crear nuevas combinaciones de ideas, y va a procesar la información, imagen, símbolos y sensación. Todo lo anterior es necesario para que nosotros integremos una escritura adecuada. Entonces, en los estados de confusión también se han descrito este tipo de alteraciones, agrafias. Los pacientes en este estado de confusión agudo, debido a causas diversas, pueden hablar, comprender órdenes, repiten, denominan, leen, perdón. Pero estos pacientes presentan rasgos de agrafias periféricas, pero también se ha descrito que tienen rasgos centrales, dependiendo del origen del estado de confusión. O sea, nosotros sabemos que los estados de confusión pueden ser de varios orígenes, como el uso de drogas, alucinógenos, intoxicaciones agudas, estrés postraumático, por mencionar alguno. Entonces, cuando nosotros valoremos un paciente que está en alguno de estos estados, pues también en mucho nos podría ayudar pidiéndole a lo mejor que escriba y ver si tuviera algún tipo de afectación en este sentido. Bueno, las alteraciones de la escritura de origen frontal, aunque poco se ha enfatizado en la literatura, los pacientes con lesiones prefrontales sí pueden presentar una dificultad evidente en la escritura, aunque conservan la capacidad de leer. O sea, no se va a tratar de un defecto primero de la escritura, pero si se les insiste puede llegar, o sea, sí pueden llegar a escribir, y también puede denominarse este tipo de alteración a grafia disejecutiva. Es necesario estimularlos de manera permanente para que escriban una frase, incluso para que logremos que escriba una palabra. Su producción escrita generalmente va a ser escasa y a menudo dejan una escritura incompleta. La copia puede ser superior, por supuesto, a la escritura espontánea, y como en cualquier acto motor, la perseveración se va a manifestar en la escritura y podrá incluir palabras y letras o rasgos de letras que nosotros podamos encontrar como incorrectos, o que no tenga algún buen cierre de ángulo, que tenga omisiones, que tenga sustituciones, que haya una transposición, cualquiera de esas cosas. La perseveración se va a advertir no solo cuando el daño sea frontal focalizado, sino también se ha reportado este tipo de agrafias en los pacientes con demencias, y especialmente se ha reportado en la enfermedad de Pick, que es una forma rara de demencia similar a la de Alzheimer, que va a afectar algunas zonas del cerebro en el interior de estas neuronas. Se van a acumular los denominados cuerpos de Pick o las células de Pick, y estas se caracterizan por tener alterada la proteína tau presente en todas estas neuronas. Entonces, asociada a una patología de lóbulos frontales,
aquí les quise poner esta imagen porque podemos ver en esta resonancia magnética funcional en corte axial estas áreas apagadas o de color azul de predominio frontal en los pacientes con esta patología, comparadas con un paciente normal de normal edad y uno de esta área, sino del área, si nos fijamos bien, el área temporal izquierda, por eso el origen de este tipo de alteración en la escritura. Entonces, la agrafia histérica con mucha frecuencia, las parálisis histéricas se extienden en mi cuerpo izquierdo y en consecuencia no se puede decir que exista como tal una agrafia histérica, sobre todo porque esta puede derivarse de una reacción de tipo conversivo o de un producto de una distonía focal idiopática, algún calambre, algún espasmo. Sin embargo, se le denominó agrafia porque vieron cambios moderados en el tono muscular y puede ser que la sensibilidad en estos pacientes también se encuentre afectada, aunque los reflejos son normales. Ardila informó del caso en particular de una paciente con una personalidad histérica, quien había adquirido esta habilidad de escribir de derecha a izquierda, desde la última hasta la primera letra. Sabemos que nosotros pues escribimos en una dirección de izquierda a derecha, pero esta paciente lo hacía del lado contrario y podía firmar con cualquier mano en el momento en que le dio este ataque de histeria y en cualquier dirección. Esta paciente sí tenía dificultad para leer, así como habían reportado también sordera contrariada, o sea, era uno de estos casos donde su lado izquierdo, que era el dominante, se le forzó a utilizar la mano derecha por influencias sociales y culturales que, bueno, afortunadamente este tipo de prácticas se ha ido eliminando a lo largo del tiempo y ya que se ha observado que no son benéficas para el desarrollo normal de un individuo. Entonces, nosotros como médicos especialistas en patología del lenguaje debemos conocer la distinción correcta y específica de las diferentes alteraciones de la escritura y esto nos lo va a permitir el conocimiento de los eslabones alterados para indicar el tratamiento y la rehabilitación para que el paciente restablezca dicha función que por esta lesión adquirida pues estaría comprometida, ¿no? Entonces, en la bibliografía se encuentran dos tipos principales de estudio. Algunos describen el perfil de recuperación espontánea en pacientes con defectos en la lectura y en la escritura y que resultan de enfermedades, y otros son los estudios enfocados en el análisis de los cambios obtenidos en la lectura y la escritura después de implantar un método de rehabilitación particular. Y se han propuesto dos estrategias principales para rehabilitar estas dificultades. La reactivación de la función perdida. Y la elaboración de una estrategia alternativa que logre el mismo desempeño otra vez, pero esta va a ser que la mayor parte de los modelos de rehabilitación de las agrafias han hecho hincapié en la segunda estrategia, eso quiere decir, o sea, la ruta alterna. Esto sí va a implicar una reorganización cognitiva o del sistema funcional, pero si nosotros recordamos cuando un paciente tiene un evento vascular cerebral, una infección, encefalitis o algún daño que tenga el cerebro, nosotros no nos vamos a enfocar a rehabilitar el área que está dañada. O sea, nos tenemos que apoyar de las áreas que están intactas o respetadas y mucho nos va a ayudar también la plasticidad que vaya teniendo este paciente. Entonces, para reorganizar los procesos que van a subyacer a un defecto de escritura es necesario que el evaluador tenga suficiente claridad acerca del proceso alterado y la manera como éste va a interactuar en la conducta normal, poder identificar el proceso alterado y los procesos intactos y que el paciente conserve una capacidad cognitiva suficiente que sí le permita reorganizar una nueva conducta y sobre todo llegar al objetivo de volver a rehabilitar esa función perdida. Entonces, la rehabilitación de la escritura de pacientes afásicos debe centrarse en tres aspectos fundamentales. Una, la comprensión del lenguaje escrito en pacientes con afasia de Wernicke y la afasia global. El agramatismo y las dificultades de la ejecución motora en las afasias de Broca. Las sustituciones observadas en pacientes con afasia de conducción y a los pacientes
Pacientes con afasia es necesario enseñarles de nuevo un método de asociación entre grafemas y fonemas, y en ocasiones es útil la revisualización de una palabra antes de que él la escriba. Y la escritura de palabras en forma automática le va a ayudar a reducir estas paragrafias literales o semánticas que pudiera haber presentado el paciente. Las técnicas de estimulación auditiva, como ejecutar órdenes o señalar objetos, se van a utilizar de manera rutinaria para reeducar la comprensión de los pacientes y así lograr el desbloqueo escrito en pacientes con afasias motoras globales o las afasias de Broca. Y puede tratar de incrementarse la producción automática de letras o palabras. Luria sugería decirle a los pacientes frases que contenían sujeto, verbo y predicado, y le pedía que escribieran el nombre del sujeto y la acción que estaba haciendo, la acción que observaba. Y con este procedimiento el paciente puede adquirir cierta competencia. En vez de escribir gráficas sin conectores ni morfemas gramaticales, el paciente escribía ya con una mejor estructura gramatical. Y en la segunda etapa de tratamiento se le enseña al paciente la función de estos conectores gramaticales, como las preposiciones, la utilización de diagramas, y por último se va a dirigir la rehabilitación hacia la reeducación de los morfemas gramaticales y hacia la conjugación de los verbos. En el caso de los pacientes que presenten negligencia espacial y que sea unilateral, se refiere a esta incapacidad de responder a los estímulos que se presentan en el campo visual contralateral. En la recuperación de la grafia espacial, se sugiere utilizar hojas de papel con líneas que demarquen los renglones, líneas horizontales y líneas verticales. ¿Para qué? Para que el paciente sepa escribir adecuadamente los espacios entre las letras y las palabras. Y se utilizan iguales y de sistemas de conversión fonema a grafema como métodos de rehabilitación de la grafia observada en pacientes afásicos, perdón. Todos tenían estas alteraciones graves de la escritura y los métodos de rehabilitación se basaron en modelos que consideraron dos rutas en el acceso de las palabras, o sea, el modelo de denominación escrita, el que va a utilizar claves visuales y semánticas. ¿Para qué? Para estimular esta ruta lexical, y la escritura que utiliza claves fonológicas que van a incrementar ese uso de la técnica de conversión fonema-grafema. El tratamiento fonológico de estos pacientes, pues lo que va a incluir es dividir en fonemas palabras dictadas, buscar la correspondencia entre el fonema dictado y la clave fonológica, o sea, palabra que comenzará con el fonema a trabajar, y trasladar los fonemas simples en sus correspondientes representaciones gráficas y organizar los grafemas aislados en palabras. En la escuela rusa se describía la rehabilitación desde el punto de vista sistémico, donde según el mecanismo central alterado, se llega al defecto que subyace a la grafia y al factor. O sea, el principio metodológico de para un nuevo aprendizaje es la utilización ahora sí, de los analizadores que no estén afectados en el caso de estos pacientes. O sea, si el paciente no tiene mi negligencia, pues a lo mejor vamos a utilizar ese analizador indemne visual, el sinestésico, el articulatorio motor, como estos sostenes para rehabilitar las áreas fundamentales de la escritura. Y la creación de un sistema aferencial de los analizadores intactos va a influir de manera positiva en el restablecimiento de la función que en este caso esté perturbada en el paciente. Los métodos compensadores de los defectos de la escritura son diferentes para las distintas formas de agrafia, y ya que tienen diversos mecanismos psicofisiológicos. O sea, no tenemos por qué tomar a todos los pacientes como iguales, tenemos que individualizar a cada paciente para que él tenga una rehabilitación correcta y una rehabilitación enfocada en todas esas áreas que estén en él intactas y que mucho nos puedan ayudar para que el paciente vuelva a restablecer su escritura. Bueno, pues de mi parte sería todo. No sé si hay alguna duda o pregunta o algún comentario.
No sé si la doctora quiere agregar algo. No, Olivia, a mí me parece que estuvo muy bien la presentación, pero si alguno de ustedes tiene algún comentario para que lo haga saber. ¿A todo el mundo le quedó claro entonces? Pues doctora, nada más sería la duda rápido. O sea, las dividimos en afásicas, no afásicas, y ya otra clasificación serían las psicolingüísticas. Sí, quizás de una manera muy general convenga más las de tipo no afásico y las otras. Sí, desde la perspectiva lingüística es bien interesante analizar y hacer el estudio de la escritura de estos pacientes. Pero si ustedes se revisan en artículos, es más utilizada la clasificación de Ardila y Benzo que la de otro tipo. No lo sé, desconozco, pero igual en textos de lingüística pudiera aparecer lo que nos comentó Olivia, Lucer. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Entonces, hemos terminado. Que tengan bonita tarde, que descansen. Gracias, doctora, Gracias. igualmente. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctora.